frágil. ¿Está en la escritura así o no, hermanos? Amar a nuestra esposa y cuidarla como a vaso más frágil. Colosenses 3:19, vaya ahí, hermanos. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hermanos, el matrimonio cristiano involucra la sumisión mutua, subordinación de nuestros deseos personales al bien del ser amado y someternos nosotros mismos a Cristo como nuestro Señor. Efesios 5:21, vaya ahí, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice lo que dice ahí. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hermanos, a menudo la palabra sumisión se usa mal. No significa convertirse en una persona de poco carácter. Y nuestro más grande ejemplo lo tenemos en Jesucristo, hermanos, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo sometió su voluntad al Padre y nosotros debemos honrar a Cristo y seguir su ejemplo. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos a otros, es decir, subordinar nuestros deseos a los de ellos. Es como cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a un liderazgo aquí en la iglesia o a una autoridad. Nos sujetamos, pues, hermanos, ¿sí? En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse o a sujetarse. Para la esposa esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. ¿Se ve, hermano, cómo cada uno tiene su rol, hermanos? Pero los dos se deben sujetar. Hermanos, la sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en la que cada uno está interesado en la felicidad del otro. Muy rara vez, hermanos, podemos ver problemas en matrimonios cristianos, pero sí se llegan a dar, hermanos. Sí se llegan a dar. Y si nosotros queremos, hermanos, que nuestras familias, que nuestros conocidos, que conocen nuestra familia, hermano, puedan venir y se puedan animar a vivir una vida, hermanos, con Cristo, tenemos que tener un matrimonio armonioso, un matrimonio donde los dos estamos sujetos a Cristo, donde los dos caminamos de la mano a la misma meta, hermanos, en unidad, sujetos a Dios, para que otros se puedan animar, hermanos. Pero si estamos peleando, hermanos, si estamos queriendo, muchas veces los varones, por el liderazgo que tenemos, querernos aprovechar, hermanos, de ese rol, hermano, que Dios nos dio para poder, ahora sí que aprovecharnos de nuestra esposa, hermanos, no nos van a creer, hermanos. No nos van a creer. Así que, mis hermanos, tenemos que estar sujetos a Dios ambos. Cada uno, hermanos, debemos buscar el bienestar de nuestro cónyuge. Debemos de buscar la felicidad mutua, hermanos, y el servir a Cristo. Vamos allá, Primera de Pedro 3:7.
Fíjese lo que dice ahí. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe en tus oraciones. ¿Se ven, hermanos? Hermanos, cuando Pedro llama a las mujeres el vaso más frágil, no se refiere a una inferioridad moral o intelectual. No se refiere a eso, sino que reconoce las limitaciones físicas de la mujer. O sea, que es más débil, pero en fuerza, no en inferioridad intelectual ni moral. Las mujeres de su época, si no eran protegidas por los hombres, eran vulnerables a los ataques, maltratos y desastres económicos. La vida de las mujeres en general puede ser más llevadera el día actual de hoy, hermanos. Ya ahorita, con eso de la igualdad y todo eso que hay en las leyes, hermanos, ya las mujeres llevan una vida más llevadera, pero sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar. Y muy a pesar del aumento de oportunidades en el trabajo, la mayoría de las mujeres gana todavía considerablemente menos que la mayoría de los varones. Si no, las mujeres que trabajan saben esto. No hay igualdad en los sueldos, hermano, y eso es una realidad. Hay mujeres que trabajan y hacen un trabajo igual o tanto mejor que un varón, pero gana menos. No le pagan lo mismo. La mayoría de la gente pobre en todo el mundo son madres solteras con hijos. Hermanos, un hombre que honra a su esposa como un miembro del sexo fuerte, la protegerá, la respetará, la ayudará y permanecerá con ella. Hermanos, él no debe esperar a que ella trabaje de tiempo completo fuera de casa, tiempo completo dentro de casa. No se puede, hermanos. Esto es ya un desequilibrio. Si una mujer trabaja, hermanos, tiempo completo fuera de casa, dentro de casa, hermanos, deben compartirse las labores. Porque si no, imagínense, hermanos, el desgaste para una mujer. La otra vez me decía mi esposa, dice, vamos a ver quién mantiene a quién. Porque yo siempre le digo que su gasto es el salario. Se me quedó esa palabra del otro pastor donde estaba. Le decía, denle su salario a su mujer, o sea, su gasto. Y yo siempre le digo, ahí te dejé tu salario. Te dice, entonces, ¿quién mantiene a quién? Porque pues el salario me lo gasto en la comida y todo. Entonces, ¿quién mantiene a quién, hermanos? Y sí me quedé medio como pensándole, ¿verdad? Ay, hermanos. Mira, hermanos, si una mujer trabaja fuera de casa, hermanos, el varón le tiene que ayudar tanto como le sea posible, hermanos. ¿Sí? Y permanecerá sensible a sus necesidades y se dirigirá a ella con cortesía, consideración, discernimiento y tacto. ¿Sí, hermanos? Hermanos, si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Eso es lo que dice la Escritura, lo que leímos ahorita. Porque una relación viva con Dios depende de la buena relación con los demás. Hermanos, cuando una esposa no es amada, cuidada y respetada por su esposo, su corazón se vuelve contra él en oposición, en reproches, en pleitos y en muchos reclamos. Por eso es que surgen los problemas, hermanos, y pasa lo que dice en el título ahí: ¿son esposos o son rivales? Hermanos, tenemos que comprender que no se trata de decir que amamos a nuestra esposa, no nomás de decirlo. Hermanos, se trata de demostrarlo con acciones de cuidado y de protección. Y yo sé que ahorita las hermanas muchas han de estar, oye, ahí el hermano. Pero ahorita vamos a ver también ahí, hermano, porque
La Biblia tiene para todos, hermanos. ¿Sí? Hermanos, cuando estos principios son elegidos por el esposo y la esposa en armonía con su relación como creyentes nacidos de nuevo, esto trae como consecuencia un matrimonio que es bíblico. Esta no es una relación desequilibrada, sino que está balanceada en el concepto de Cristo. Por lo tanto, el concepto bíblico del matrimonio es la unidad entre dos personas, la cual es una ilustración de la relación de unidad que existe entre Cristo con su iglesia, hermanos. Es similar, hermanos. Segunda instrucción: respetar a su esposo reconociendo y aceptando el modelo de Dios para el matrimonio. Efesios 5, 22 al 24, vayamos ahí. Efesios 5, 22 al 24 dice así: para las esposas eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Hermanos, aunque algunos distorsionan las enseñanzas de Pablo relacionadas con la sumisión, dando poder sin límites a los esposos, no podemos dar rodeos aquí. Pablo dice a las esposas que deben sujetarse a sus esposos. El hecho de que una enseñanza no sea popular no es una razón para descartarla. De acuerdo con la Biblia, el varón es la cabeza espiritual de la familia y su esposa lo acompaña en el liderazgo. Fíjese bien, hermanos, el varón es la cabeza espiritual de la familia, pero la esposa lo acompaña en el liderazgo, o sea, lo acompaña, está a su lado. Pero el verdadero liderazgo espiritual es un servicio, es el servicio. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto de lavar los pies de ellos, también el esposo debe servir a su esposa. Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel. Y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Hermanos, si tomamos esto en cuenta, se evitará la desunión y la fricción en el matrimonio. O sea, hermanos, que nosotros, hermanos, como varones no debemos aprovecharnos del rol que Dios nos dio como líderes o como liderazgo en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero nuestra esposa tampoco tiene que menospreciar nuestro liderazgo. O sea, tiene que haber un respeto, hermanos, en nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para que se evite la desunión y la fricción, hermanos, los problemas en el matrimonio. Vayamos a Efesios 5:33, allá adelantito. Fíjese lo que dice ahí: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. ¿Sí ve, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que esto no es un concepto que reste el valor de la mujer en la sociedad o su capacidad de liderazgo, ya que podemos ver que hay muchísimas mujeres ejerciendo roles de liderazgo en muchas ramas y organizaciones. Es más, nosotros tenemos como líder del país ahorita, ¿a quién? A una mujer. Es la presidenta. ¿Sí? O sea, hay mujeres, hermanos, que tienen mucho liderazgo, pero en otras ramas. Pero en el hogar, hermano, ahí no se va a poder, pues. O sea, en el hogar, el líder, el que lleva el liderazgo en la casa es el varón, hermanas. Y todo esto, hermano, Dios lo diseñó así. No es el hombre el que lo diseñó. Hay muchas mujeres ejerciendo roles de liderazgo en organizaciones, en empresas, inclusive en países como en el nuestro. Pero, hermanos, este es el modelo de Dios para el matrimonio, en el cual Dios ha establecido que el hombre tenga la responsabilidad de ser el líder y la cabeza del hogar.
Dios diseñó así, hermanos. Fue Dios. Pero, hermanos, esta responsabilidad nos obliga a buscar una guía a los varones. Nos obliga a buscar la sabiduría y la voluntad de Dios, que es nuestra cabeza. Nosotros tenemos que tener cerca a Cristo y que esté en nuestra cabeza, porque Cristo es nuestra cabeza, hermanos. Primera de Corintios 11:13 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí ve, hermanos? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Tenemos que entender, hermanos, toda la secuencia o cómo Dios dejó diseñado. Hermanos, por lo tanto, los esposos se convierten en rivales cuando están en competencia para llevar el liderazgo del hogar, para ver o demostrar quién es más apto para ser la cabeza de la familia. Y normalmente, hermanos, esto sucede casi cuando estamos recién casados, hermanos, porque entramos como en un tiempo de estira y afloja, ¿verdad? Yo todavía recuerdo, hermanos, que aún en mi ignorancia, cuando recién me casé, recuerdo que una vez mi suegra me dijo, y fue mi suegra y también ella no es creyente, pero sí me dijo: mira, Guillermo, la mujer pega el primer brinco aquí a las rodillas y el segundo lo brinca a la cintura, y si la dejas dar el tercer brinco al cogote para que te la bajes de ahí, va a estar pero en chino. Y créame, hermano, que son dichos, hermano, que están en el mundo, pero tienen mucha verdad. Por eso, hermanos, desde el principio, cuando nos casamos, los que ya somos creyentes, hermanos, sí tenemos, hermanos, que estar bien agarrados de la mano de Dios, hermanos, y bien instruidos en la palabra, para que cada varón, cada mujer, hermanos, tome el rol que le corresponde, y así evitar, hermanos, las fricciones, los problemas y la rivalidad que no tiene que existir. Cada pareja, hermano, cada varón, cada mujer tiene su rol en el hogar. Y no hay de que yo soy más que tú porque soy el líder. Eso no es así, hermanos. La mujer acompaña al varón en el liderazgo. El varón es el líder, pero la mujer lo acompaña en el liderazgo. Es así. Hermanos, nos convertimos en rivales cuando hay menosprecio en la capacidad del esposo para ser el líder y cabeza de un hogar. Pues hay siempre oposiciones en las decisiones, una oposición que no es motivada por el Espíritu Santo, sino por la soberbia del corazón, ya que en lugar de orar y de apoyar como equipo para que sea Dios guiando al esposo para tener un matrimonio bendecido y respaldado por Dios, hay menosprecio, hay críticas y a veces hasta burlas de parte de la mujer por las decisiones que pueda tomar un varón, aunque éstas sean erróneas. Hermanas, nosotros como varones muchas veces podemos equivocarnos, pero el rol de la mujer, hermanas, es también decirle y advertir al marido y orar, hermanas, por sus esposos. Muchas veces, hermanos, también nosotros como varones, hermanos, tomamos decisiones precipitadas y a veces no queremos escuchar a nuestra esposa. Y a veces ellas ven algo que nosotros no podemos ver, hermanos. Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo y orar a Dios, hermanos, para tomar las mejores decisiones. Porque Dios, hermanos, siempre tiene lo mejor para nosotros. Si nosotros somos un matrimonio de oración, hermanos, difícilmente nos vamos a equivocar. Porque Dios nos va a dar la guía. Dios es la respuesta, hermano, para todo. Tercera instrucción, hermanos. Cuidar de las necesidades de nuestro cónyuge, tanto físicas, sentimentales y emocionales. Efesios 5, 28 al 29, ahí atrásito donde estábamos. Efesios, dice así:
De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por su iglesia, hermanos. ¿Sí ve? Hermanos, la sujeción es el elemento clave para el funcionamiento, el buen funcionamiento sin asperezas de todo negocio, gobierno o familia. Dios ordenó la sumisión o la sujeción en ciertas relaciones para prevenir el caos. Fíjense, hermanos, aquí es donde está todo lo más interesante. Dios creó, hermanos, ordenó la sujeción en ciertas relaciones para prevenir el caos. Es esencial comprender que sumisión no es rendición o privación o apatía, que son cosas muy diferentes. Tampoco significa inferioridad, porque Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza, y todas tienen el mismo valor. Porque yo sí he oído, hermanos, en muchos cristianos que dicen, no, pues nosotros somos los meros, a Dios nos creó a nosotros primero. Y ya por eso se sienten superiores que la mujer, pero esto no es así, hermanos. Delante de Dios, tanto las mujeres como los hombres tenemos el mismo valor. Sumisión es dedicación mutua y cooperación. Dios llama a la sumisión a todos por igual. No hizo al varón superior, sino que facilitó las cosas para que el hombre y la mujer trabajen juntos, hermanos, en unidad. Jesucristo, que es uno e igual con el Padre, se sometió y se sujetó a Dios para llevar adelante el plan de salvación. De igual modo, y en la misma forma como el hombre se sujeta a Dios, la esposa debe de sujetarse a su esposo por el bien de su matrimonio y de su familia. Hermanos, sumisión entre iguales es sumisión voluntaria, no forzada. Hermanos, servimos a Dios en estas relaciones actuando con sumisión a otros en nuestra iglesia, a nuestro cónyuge y a nuestras autoridades. ¿Sí entendió, hermano? ¿O sí lo entendió? Gloria a Dios. Fíjese, Dios creó, hermano, y diseñó todo esto así, hermanos, para evitar los problemas y el caos. Él lo diseñó así. Vamos allá a 1 Corintios 7:3. Al 5. 1 Corintios 7:3 al 5. Fíjense lo que dice ahí, en Nueva Traducción Viviente. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Hermanos, las tentaciones sexuales son difíciles de resistir porque apelan los deseos normales y naturales que Dios nos ha dado. El matrimonio incluye en parte la satisfacción de estos deseos naturales y solidifica la relación conyugal en contra de las tentaciones. Las parejas casadas tienen la responsabilidad de cuidar el uno del otro. Por lo tanto, esposos y esposas no debieran negarse el uno al otro, sino que deben satisfacer las necesidades y deseos del otro. Pero, hermanos, muchas veces este tema de la sexualidad, hermanos, sí nos vuelve también rivales. Porque naturalmente somos semejantes, hermanos, pero somos diferentes. Tanto el hombre como la mujer. Somos diferentes, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando empiezan a negarse entre sí, empiezan los problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque las mujeres empiezan que les duele la cabeza y que ando bien cansado el hombre y empiezan los problemas. Y luego llega el otro y le dice, no, que acá anda aquella que te rió allá en la calle y empiezan las tentaciones, hermanos.
y empiezan a volverse rivales. Hermanos, nos volvemos rivales y oponentes cuando nos volvemos egoístas y velamos solamente por nuestras propias necesidades sin importarnos las de nuestro cónyuge. Es decir, exigimos, pero no tenemos cuidado de buscar la manera de satisfacer también las necesidades de nuestro cónyuge. Y muchas veces pasa así, hermano, penosamente pasa así. Penosamente muchos esposos y esposas fallan en no comprender que las necesidades de nuestro cónyuge son diferentes a las nuestras. Y por eso nuestra relación se llena de pleitos, reclamos y reproches por causa de la insatisfacción. Porque muchas veces, hermano, nosotros, dice la palabra de Dios, que no nos neguemos uno al otro. No debemos negarnos. También la palabra de Dios dice que no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo, ni los hombres ni las mujeres, porque nuestro cuerpo pertenece a nuestra esposa y el cuerpo de nuestra esposa nos pertenece a nosotros. Y dice la palabra de Dios que no nos neguemos. Entonces necesitamos ver, hermanos, necesitamos ver que nuestra pareja esté satisfecha. Veamos, hermanos, las necesidades se refieren a aquellas cosas básicas y esenciales que una persona requiere para sobrevivir. Esas son las necesidades, crecer y prosperar. Estas necesidades suelen incluir elementos materiales como comida, agua, refugio, y sentimentales y emocionales como seguridad, amor, afecto y pertenencia. Hermanos, son fundamentales para el bienestar físico, emocional y psicológico de una persona. Ahora vamos a ver las expectativas. Son las esperanzas, deseos o anticipaciones que una persona tiene en relación con la que considera ideal o deseable en una situación o relación específica. Estas expectativas pueden estar influenciadas por valores culturales y sociales y las normas de la sociedad en las que vive la persona. Entonces, hermanos, nosotros como matrimonios, hermanos, sí tenemos que cuidar todos estos puntos, hermanos, que son esenciales para evitar los conflictos entre nosotros. Y yo sé, hermanos, que todos estos tipos de problemas todos los hemos pasado. Y el que diga que no, hermano, a ver, ¿puede decir que no? Yo sé que todos hemos pasado por ahí. Todos, hermanos. A través de nuestra vida, hermanos, los que ya tenemos muchos años de casados, los que van comenzando, saben de todo esto. La mujer, hermanas, no debe negarse a su marido. Y el hombre no debe negarse a su esposa, por el bien de nuestro matrimonio. Tenemos que velar, hermano, por las necesidades de nuestra pareja o nuestro cónyuge. Cuarta instrucción, hermanos. Siendo fieles y manteniendo el hecho sin mancilla. Cuarta instrucción para evitar ser rivales. Hebreos 13:14. Vaya ahí, hermanos. Hebreos 13, capítulo 14. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, como esposos y esposas, tenemos que tener muy claro que la infidelidad produce siempre pleitos y nos vuelve rivales. Y además, crea oposición en la relación matrimonial. Es por eso que tenemos que cuidarnos de la infidelidad para no romper o dañar la relación de amor y confianza, que es la base del matrimonio, hermanos. Miren, hermanos, la confianza que nosotros como pareja podemos tener, la podemos perder, pero así rápido. La confianza que cuesta años, hermanos, construir, la podemos perder en un ratito.
Y para recuperarla, hermanos, puede ser que tarde años, que tarde meses, o que quizá nunca recupere esa confianza. Así es de que tenemos nosotros, hermanos, que estar bien cuidadosos con este tema, hermanos. Perder la confianza de nuestra esposa o esposo la podemos perder en un momento, hermanos. Y para recuperarla tarda meses, años en restaurarse, inclusive puede ser que no se recupere jamás. Y es por eso que luego suceden los divorcios, hermanos, por causa de las infidelidades. Por eso luego están así como el título, como esposos y rivales a la vez. Este es un tema, hermano, por demás importante y delicado. Lo triste, hermano, es que no solamente le fallamos a nuestro cónyuge cuando llegan a suceder estas cosas, sino que también afectamos a toda nuestra familia, como a nuestros hijos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que también le fallamos a Dios. Eso es lo más triste. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? Pero a los adúlteros los juzgará Dios. Y hermanos, también dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto, hermanos. En el capítulo 13, es el capítulo final del libro de los Hebreos y termina con una serie de exhortaciones finales a los cristianos. Y en el verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La palabra griega traducida como sin mancilla solo se usa en esta forma exacta 4 veces en el Nuevo Testamento y significa incontaminado o apartado. En Hebreos 7:26 se utiliza esta palabra para describir a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y en Santiago 1:27 se dice que la religión sin mácula es la que ayuda a las viudas y a los huérfanos y que no se deja contaminar por el mundo. Hermanos, el hecho matrimonial debe mantenerse puro o inmaculado, es decir, la intimidad sexual que se comparte entre un esposo y una esposa se debe reservar solo para esta pareja. Dios creó la unión entre un esposo y una esposa únicamente y solamente. Ningún otro uso de la intimidad se aprueba en las Escrituras. Hermanos, abusar o hacer mal uso de este don que Dios nos ha dado de la intimidad es mancillar el hecho matrimonial. También tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Porque recordemos, hermanos, que Dios todo lo está viendo. ¿Sí? Nos vamos a ir sobre el final, hermanos. Hermanos, Dios creó a los seres humanos para que fuéramos puros en cuerpo y espíritu. La unión entre marido y mujer era parte de esa pureza. Vamos a ir ahí a Génesis 2, 24 al 25. Génesis 2, del 24 al 25, y dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Adán y Eva pecaron, la sexualidad quedó manchada, al igual que todo lo demás, hermanos. Quedó manchado todo. Pero Jesús ganó el poder de recuperar esa pureza mediante su muerte sacrificial en la cruz. Segunda de Corintios 5:21. Que dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí ve, hermanos? Hermanos, ningún pecado, incluyendo la inmoralidad, es demasiado grande para que el poder de esa muerte y resurrección expiatoria no pueda perdonar. Hermanos, aunque hayamos mancillado el hecho matrimonial de muchas maneras, escucha esto:
Dios puede restaurar la pureza y santidad de nuestro lecho matrimonial. Cuando nos arrepentimos y comprometemos nuestras vidas a Él y a seguirle y a obedecerles, hermanos. A obedecerle, perdón. Salmo 51:7. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y de ahí váyase a Primera de Juan. Con eso vamos a terminar, hermanos. Primera de Juan 1, versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, mi hermano, yo le invito, hermano, de verdad, que si aún, hermanos, tienen problemas en su matrimonio, vayan con Cristo, hermanos. Cuiden todos estos puntos, hermanos, que son importantes. En nuestra familia, hermanos, debe existir unidad, debe existir armonía. No debe de existir rivalidad, hermanos. Nosotros, Dios nos creó a los varones como líderes de nuestra casa, como cabezas de hogar, pero no para someter a nuestra esposa, hermanos, sino para que camine junto con nosotros en el hogar, para que camine junto con nosotros en el liderazgo, hermanos, en el hogar, para que seamos uno con Cristo. Y nuestra meta, hermanos, es honrar a Cristo, seguir a Cristo, hermanos, y después de eso seguir guiando a nuestros hijos, los que ya tenemos hijos, a los pies de Cristo, hermanos, para que las demás personas que nos conocen, hermanos, que nos ven, vean que Cristo está en nosotros, que Cristo vive en nosotros, para que se animen, hermanos. Porque si nos ven peleando, hermanos, si nos ven como rivales, no nos van a creer. Y luego tienen ese dicho que a mí no me gusta, que dicen: mira, ¿y eso qué es, hermano? Mira cómo le grita a su mujer. Mira, ¿y eso qué es, hermana? Mira cómo trae al marido. Hermanos, en matrimonios que son de hijos de Dios no debe haber estas cosas. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos, para orar a nuestro Dios. Y dele unas palmas a nuestro Señor Jesucristo primero. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es preciosa, Señor. Porque tú nos enseñas, Padre, que entre hombre y mujer, Señor, debe existir una unidad juntamente contigo, Señor, en el cual, Señor, tú eres el centro de nuestras vidas y nuestra meta eres tú, Señor. Nuestra meta es honrarte, Señor, y glorificarte, Señor, con cada momento de nuestras vidas, Señor. Que podamos ser padres excelentes para nuestros hijos, Señor. Que podamos guiarlos correctamente, Señor, en este mundo, en esta vida, Señor, y llevarlos a tus pies, Señor, para que tú les des vida eterna, Señor, para que tú los hagas nacer de nuevo, Señor Jesús. Que puedan ver en nosotros, Señor, esa unidad contigo, Señor Jesús, y que no existan rivalidades, Señor, en nuestro hogar, Señor. Y que seas tú y que reine la armonía y la paz en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor, y en todo lugar donde andemos, Señor Jesús. Que las personas, Señor, que nos rodean, Señor, puedan ver, Señor, que tú vives en nosotros, Señor, y que te honramos, Señor, para que otros puedan ser alcanzados, Señor, con nuestro testimonio, Señor, matrimonial. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Tome el control de nuestras vidas, de nuestra casa, Señor, de nuestro hogar, Señor Jesús. Y que toda la gloria siempre sea para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor.